Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Génesis Aguilera y el día de hoy hablaremos sobre las funciones mentales y su psicopatología. Pero antes que todo, ¿qué son funciones mentales? Según el médico Frank Gould, las funciones mentales son procesos fisiológicos que ocurren en el cerebro y que dichas funciones se pueden localizar en las diferentes regiones de la corteza cerebral. La función mental integra, analiza y compara todo tipo de información externa o interna para sacar conclusiones, crear nuevas ideas, comunicarlas, dirigir el funcionamiento de otros órganos, decidir y tomar acciones voluntarias o involuntarias que afecten nuestra conducta hacia otras personas, al medio que nos rodea y posiblemente al cosmos. Las funciones mentales dan estructura a la personalidad, conducta y comportamiento de los individuos, familiares y grupos sociales. Las funciones mentales cuentan con una serie de clasificaciones. Como ya se sabe, los seres humanos tenemos dos tipos de funciones mentales que nos diferencian del resto de los seres vivos. Estas son funciones mentales inferiores, las cuales son aquellas con las que nacemos los seres humanos. Son funciones naturales que están determinadas genéticamente y el comportamiento de estas funciones es limitado, ya que esta condición limita al individuo frente a una reacción o respuesta al ambiente en que se desenvuelve. Y por otro lado, se encuentran las funciones mentales superiores. Estas funciones son adquiridas y desarrolladas mediante la interacción social. Están determinadas por la misma forma de ser de la sociedad, ya que señalan que entre mayor sea la interacción social del individuo, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar y más robustas serán las funciones mentales. Pero estas funciones mentales cuentan con una serie de psicopatologías. Estas constituyen al aspecto objetivo y observable de las enfermedades mentales. Por su naturaleza pueden discriminarse dentro de cada función psíquica dos grupos de disfunciones, las que se refieren a la intensidad del proceso, o sea, alteraciones cuantitativas, y las que subrayan una patología en la estructura o al contenido de la función afectada. Serían las alteraciones cualitativas. No obstante, estas alteraciones pueden presentarse en la atención, la cual es la actitud de un sujeto que se concentra sobre un sector determinado de la realidad. Está íntimamente interrelacionada con la percepción y la conciencia. Es una actividad de gran complejidad en busca de captar selectivamente los objetos para hacer los conocimientos. La atención cuenta con unas alteraciones. Las alteraciones cuantitativas son la hiperprosexia, es la hiperactividad de la atención. Hay una exaltación en la atención voluntaria. Se encuentra la hipoprosexia. En este caso, la atención está disminuida y se presenta en cuadros tales como la oligofrenia, demencias y confusión mental. Está la aprosexia, que es la ausencia o la disminución severa de ambas formas de atención. Y por último se encuentra la paraprosexia, que consiste en la conservación y exacerbación de la atención espontánea con la obligación de la atención voluntaria. Y en este caso, las alteraciones cualitativas están relacionadas con la capacidad de síntesis de las relaciones y significados. Al no ser la atención una actividad autónoma, se estudian dentro de otras funciones. Otras alteraciones que se pueden encontrar es en la conciencia, la cual es la organización del campo perceptivo actual de la experiencia sensible, integrada en el esquema temporoespacial. Las alteraciones cuantitativas son en coma, el cual es el estado mayor de la pérdida de conciencia, confusión, desorientación del tiempo espacial, incoherencia del pensamiento y conducta, lentitud de la sensopercepción, ideación y función judicativa. Se encuentra el embotamiento, que es el entumecimiento psíquico acompañado por cierto grado de desorientación temporoespacial. Está el estado crepuscular, que existe una falta de percepción del mundo exterior movilizado por intereses y conflictos afectivos. Está el estado onírico, que es el estado de
obligación de la conciencia, donde el juicio crítico aparece profundamente perturbado. Está el estado orinoide, que se caracteriza por la superposición de elementos oníricos durante la vigilia. Está la letargia, que es el estado de sueño profundo patológico. Se encuentra la hiperlucidez, que es provocado en el sujeto con gran entusiasmo e inspiración. Y por último, se encuentra la hiperfrenia, es el estado de hipervigilia intensivo que encuentra una excitación psíquica que conduce a una verdadera incoherencia y una total desorganización de la conducta. Por otro lado, las alteraciones cualitativas son, en la percepción del tiempo actual, es aquel que corresponde a las vivencias del sujeto, como velocidad del tiempo, ausencia de la conciencia de tiempo, vivencias de detención, ensamblamiento de los tiempos y derrumbe del tiempo. En la percepción del tiempo pasado es durante el tiempo donde el individuo ha vivenciado hechos importantes que lo han influenciado en el pasado, pero que uno siente más lejos. Son los conocidos déjà vu, vivencia del tiempo discontinuo y retramiento del pasado. Se encuentran las alteraciones de la conciencia espacial, referido al espacio en relación al individuo con su mundo. Es en forma de los objetos, amplitud del espacio, significación del espacio y estabilidad del espacio. Se encuentran las alteraciones de la conciencia en la percepción del yo o en la captación del mundo interno. Son las alteraciones en la percepción del yo corporal, miembros fantasmas, entre otros. Y por último, se encuentran las alteraciones en la percepción del yo del psiquismo. Estas son las alteraciones con respecto a la actividad del yo. En la conciencia de la unidad del yo es en la conciencia de la identidad y la diferencia del mundo exterior. Otro que se puede encontrar alterado es la percepción, la cual constituye un complejo mecanismo psíquico que nos permite la adquisición de todo material de conocimiento procedente del mundo exterior y del mundo interior, tanto físico como mental. Su finalidad es la comprensión y significación de lo que se acepta. Las alteraciones cuantitativas son percepción exagerada, que se refiere a la percepción de las cosas agrandadas en su tamaño y consiste en el aumento de percepción captadas por el enfermo y por unidad de tiempo. Están las percepciones disminuidas, que se encuentran reducidas de tamaño de los objetos. Esta alteración se produce en algunos estados tóxicos, demenciales y epilépticos. Y por último, se encuentran las percepciones deficientes. Esta percepción es el tipo parcial, la cual la captación de un objeto se realiza en forma confusa y disbujada, siendo frecuente que ocurran los estados confusionales, oníricos o histéricos. Y las alteraciones cualitativas son las ilusiones, las cuales son percepciones reales pero adulteradas. La deformación de lo percibido proviene de una actividad por parte del sujeto, que altera las características del objeto recibido. Se pueden observar en este caso dos tipos de ilusión. Por la inantación, es donde el sujeto no presta durante el tiempo suficiente la necesaria atención e interpreta erróneamente el mundo real. Y la catatimia, que origina la ilusión por tensión afectiva o estado especial de ánimo. Por otro lado, se encuentran las paranoias. Consiste en una percepción que no es incorrecta en principio, pero que luego tiende a desfigurar el objetivo percibido, contribuyéndolo en otra imagen. Y por último, se encuentran las alucinaciones, percepciones sin objeto real y presente, convicción plena de percibir realmente una sensación, sin que ningún objeto externo adecuado para producir esa sensación que existe en los sentidos. Otro que también puede percibir alteraciones es la memoria. Esta permite el reconocimiento de los hechos pasados y revivenciar de esos hechos como si fueran actuales. Las alteraciones cuantitativas son la amnesia, la cual se caracteriza por la ausencia de recuerdos pertinentes
determinado periodo de la vida, falta de la que el individuo tiene conciencia, junto con la certeza de que son recuerdos que existieron y que ya se han perdido. La amnesia puede ser parciales o totales. Por otro lado se encuentra la hiponexia, que es la disminución de la capacidad memónica debida a una dificultad tanto para la fijación como para la evocación. Este trastorno es casi siempre de naturaleza psicógena. Por otro lado, se encuentra la hipernesia, es la hiperactividad de la memoria. Es mayor facilidad en el proceso de evocación de los hechos. Ocurre en los maníacos, cuyos recuerdos surgen de forma tan precipitada que entorpecen el libre fluir del pensamiento hasta derivar en la fuga de las ideas. Y por último se encuentra la disnexia, que es la disminución de la memoria. Esta falla de la que evocación imposibilita al enfermo para actualizar un recuerdo o un momento dado, mientras evoca otros de forma borrosa o poco nítida. En este caso, las alteraciones cualitativas son fenómeno del y has visto. Este consiste en la extraña impresión de que una vivencia actual ha sido experimentada con anterioridad y de la que se tiene, sin embargo, la certeza de que jamás fue. Por otro lado, se encuentra fenómeno de lo nunca visto. Este provoca en el sujeto la sensación de no haber visto o experimentado nunca algo en realidad que ya conoce. También se encuentra la ilusión de la memoria. Es la evocación de un estímulo, de una vivencia que presenta caracteres de un falso recuerdo, por el grado de detalles inexactos o creados por la fantasía. Por otro lado, también se encuentran las alucinaciones de la memoria. Es la evocación de un estímulo que nunca fue fijado ni registrado por la conciencia. Es una falsa imagen de un recuerdo inexistente. También se encuentra con la critomnesia. Es el recuerdo que no se ha perdido, puesto que la evocación lo actualiza, pero no se produce el olvido de su registro anterior. Por lo tanto, pasa inadvertida en su procedimiento memónico, adquiriendo caracteres de una situación nueva, recién captada o elaborada. También se encuentra la ecmnesia. Es la actualización de los recuerdos de una época de la vida con la intensidad y realismo que el enfermo se retrotrae en el tiempo y crea vivir en ese periodo. Y por último se encuentra la paramnesia. Duplica las vivencias actuales debido a un doble movimiento en el tiempo. Proyección del presente al pasado. Se ubica situalmente en dos épocas, clasificación de las funciones mentales y psicopatologías. Otro que también se puede encontrar alterado puede ser el pensamiento. Este consiste en una corriente de ideas, símbolos y asociaciones iniciados por un problema y que llegan a conclusiones orientadas a la realidad. En este caso, las alteraciones cuantitativas son la bradiquicia, la cual es lentitud en el flujo de ideas. Es característico de los síndromes depresivos y de los que presentan Parkinson. También se encuentra la taquiquixia, es la aceleración del flujo de ideas. Es característico de los síndromes maníacos y de la intoxicación con drogas, estimulantes como las anfetaminas, cocaínas, entre otros. A este fenómeno se le llama fuga de ideas, que es característico de los estados maníacos extremos. Se llama furor maníaco y la embriaguez o alcoholismo. También se encuentra el bloqueo de pensamiento. Este consiste en la interrupción brusca del curso del pensamiento. El paciente está hablando y de pronto puede suspender su habla, quedando totalmente perplejo, y luego reanuda con otra conversación, pero de un tema diferente. Por último, se encuentra la percepción o prolijidad de pensamiento. Es la repetición del mismo tema de manera monótona, dando vueltas sobre el mismo discurso sin lograr concluir, abundando entre detalles innecesarios. Este presenta las alteraciones cualitativas. Son conocidas como la disgregación, el curso de coherencias, por lo que no se entiende muy bien el discurso del enfermo. Las frases se entienden, pero el sentido global del tema parece confuso. Es propio de los que sufren esquizofrenia. También se encuentra la incoherencia. Se trata de un grado extremo de disgregación y ya ni las frases se comprenden porque no existe coherencia entre las palabras. La incoherencia se
se ven los síndromes que sufren esquizofrenia, el delirium, los traumas de cráneo, entre otros. Y por último se encuentra el contenido del pensamiento. El contenido del pensamiento se refiere al tema y a los mensajes que transmite el flujo de ideas. Por otro lado, también se encuentra el lenguaje, el cual es la capacidad universal que genera una pluralidad de lenguas. Es la facultad de articular palabras y solo se ejerce con el apoyo del instrumento creado por la colectividad que es la lengua. El lenguaje presenta unas alteraciones cuantitativas, las cuales son por exceso de hipermimia, que es la exageración de la mímica, y por defecto de hipomimia, que es la disminución mímica, que es amimia, falta total de la mímica. Y las alteraciones cualitativas son la paramimia, que es donde el paciente no refleja su verdadero estado de ánimo y genera una discordancia entre lo que expresa la cara y las emociones o los sentimientos, observando a veces en los esquizofrénicos. Por otro lado, también se puede ver afectado con estas alteraciones el humor o la afectividad. Este responde a una resonancia inmediata que comprende la totalidad del ser humano y que puede estar referido a objetos internos o externos, reales o imaginarios, pasados, presentes o hasta futuros. Las alteraciones cuantitativas que presenta el humor o la afectividad son la hipertimia, la cual consiste en la hipertrofia del afecto con respecto a las demás funciones psíquicas. Así, el afecto depresivo y la euforia, al alcanzar sus límites máximos, configuran cuadros melancólicos y maníacos respectivamente. Esta se puede dividir en dos, que sería la placentera, que es moría, alegría sin sentido, hipomanía, alegría incontenible, y manía, furor. Y la displacentera, que sería depresión simple o melancólica, hipomanía, que se trata de una disminución global de los afectos y se observan en personas con esquizofrenia dementes o oligofrénicos. Por otro lado, se encuentra la atimia, que es el estado de ánimo deprimido que lleva a una disminución de la afectividad, desinterés e inactividad. Esta se puede ver en reactivos o hiperemotividad, que consiste en escasa reacción afectiva entre los estímulos del medio. Por otro lado, se encuentra la hipomotividad, que es respuesta afectiva exagerada con respecto a una situación de estímulo, por ejemplo, la depresión neurótica. Y por último, se encuentra la hiperemotividad, que consiste en la escala de reacción afectiva en los estímulos del medio. Las alteraciones cualitativas son la euforia, la cual consiste en la impregnación de la conducta del sujeto por una matriz de optimismo. La expansividad se adueña del sujeto, que ve el mundo amplio y ensanchado, que esta sería manía. También se encuentra la tristeza, provocado generalmente por pérdidas y que se expresa corporalmente por abatimiento global del tono muscular y la actividad gestual, entre otros. También se encuentra la angustia, que es el estado emocional displacentero acompañado de manifestaciones neurovegetativas y de causa desconocida. También está la irritabilidad, que consiste en la maximización de la susceptibilidad extrema ante la mínima estimulación externa. Y por último se encuentra la indiferencia. Consiste en el aislamiento afectivo respecto al medio, tal como suele observarse en la esquizofrenia. Por otro lado, también se encuentra la voluntad o la inactividad implícita. Esta es la conducta humana y la faceta de la personalidad que posibilita la continuidad y coherencia entre pensamiento, deseo y acción. Esta cuenta con alteraciones cuantitativas, las cuales es la abulia, es donde el paciente se muestra desinteresado hacia los demás y sin motivación alguna para la acción. La abulia es típica del síndrome de distímico, especialmente en la melancolía. También está la bradulia, es una forma intermedia y menos intensa que la bulia. El enfermo da claras muestras de disminución global de su capacidad para iniciar comportamientos. Y por último se encuentra la hiperbulia. La actividad voluntaria está
exacerbada y consecuentemente hay mayor concentración y rendimiento. Y las alteraciones cualitativas son conducta automática, en donde el sujeto reacciona automáticamente ante un orden cumpliéndola de manera compulsiva, lo que se puede expresar a través de la ecolia, que es la repetición de frases o palabras de forma automática, escuchadas de otros o por ecopraxia. También está el negativismo. Puede ser pasivo, desobediencia sistemática y resistencia a los movimientos sugeridos, o activo, ejecución de actos contrarios a lo solicitado. Y por último se encuentra la conducta compulsiva. Es la necesidad apremiante, morbosa, a menudo irresistible de ejecutar un acto aparentemente irracional, que puede ser simple como tocar 2 veces un mismo objeto o complejo con lo que es ritual. Por otro lado, la orientación también puede verse alterada. La orientación es una función que depende de la atención, la percepción y la memoria. Las personas con trastornos de memoria y de atención suelen tener dificultad para orientarse en el tiempo y espacio. En esta, las alteraciones cuantitativas son la hiperproxesia, que constituye la exaltación de la función de atención a un estado mayor, alerta y concentración. Puede aparecer en situaciones de peligro y estados patológicos como la manía o la hipomanía, así como en el consumo de drogas estimulantes. También se encuentra la hiposexia y aproxexia, la disminución marcada en la posibilidad de polarizar el psiquismo sobre un objeto o situación. Se ven todos los cuadros deteriorados mental, como la demencia, oligofrenia y los deterioros esquizofrénicos. También se encuentra la pseudopoprexia, aparente falta de atención al entorno, pero manteniendo la capacidad de fijar atención en objetos o personas de interés. Aparece en estados disociativos. Y por último se encuentra la paroprexia. Consiste en desbalance entre la atención voluntaria y involuntaria, en la que se produce una dinomancia entre una de ellas. Y las alteraciones cualitativas son inatención, que se basa en la extrema lentitud para movilizar la atención. El sujeto parece distraído o entusiasmado, como si estuviera solo atento a sus contenidos mentales. También está la distrabilización. Consiste en cambios bruscos o subcampos de la atención. La conducta del paciente denota que su atención se focaliza por poco tiempo y en múltiples estímulos. La traducción motora de este fenómeno es inquietud, hipercinesia o agitación. También está la apatía, que la inatención apática consiste en la dificultad para mantener la atención por fatiga extrema, necesidad de dormición, estados de desnutrición o caquexia, o en pacientes bajo tratamientos de sobredosis de psicofármacos. Es frecuente también en procesos degenerativos, difusiones corticales y subcorticales. También está la rigidez mental. El daño del lóbulo frontal y el núcleo adecuado produce una extrema rigidez mental. Las obsesiones y la perseverancia con los síntomas más frecuentes en estos casos. Síndrome dorsolateral. Los pacientes manifiestan afecto plano, lenguaje monótono y actitud aparentemente indiferente. Y por último está el síndrome ortovitorofrontal. Los pacientes presentan una conducta desinhibida sin percatarse que las consecuencias pueden con cierta frecuencia ser confundidos por sujetos puriales, inmaduros o afectos de un trastorno de personalidad. También se encuentra el juicio, que esta también puede verse alterada. Realiza o hace un análisis minucioso que termina en una síntesis definitiva del conocimiento. El juicio establece conformidad o disconformidad con respecto a todos y a cada uno de los conocimientos adquiridos y llegando así a una afirmación. En esta, las alteraciones cuantitativas son juicio insuficiente, en donde se observa en los casos incompletos desarrollo psíquico, síndrome oligofrénico. También está el juicio delitativo, disminución del juicio
El juicio es insuficiente con respecto a la capacidad anterior, síndrome demencial. Y por último se encuentra el juicio suspensivo en los casos de obligación de la conciencia, que se trata de dificultad o impedida de una función con función mental. Las alteraciones cualitativas son juicio desviado, en donde la alteración cualitativa debido a la interferencia de una intención carga afectiva, como puede ser delirio, manía, melancolía. El juicio se encuentra alterado en forma parcial. Y por último se encuentra el juicio disgregado, en donde la alteración cualitativa de fracción o ruptura de las estructuras del juicio, en este caso la esquizofrenia. También contamos con la inteligencia, un punto muy importante que también se puede ver alterado. La inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Las alteraciones de la inteligencia cualitativa y cuantitativa, porque están ligadas, son retraso mental u oligofrenia. Se trata de una insuficiencia de la inteligencia que puede tener carácter congénito de una instauración precoz, gestación, parto, primeros meses de vida, entre otros. La intensidad del retraso mental se mide a través de los test de inteligencia en función del cociente intelectual obtenido. Y las inhibiciones de la inteligencia se trata de un déficit intelectual, es de origen funcional, es decir, no hay manera base orgánica de la justificación. Tal es el caso de inhibiciones neuróticas o afectivas, bloqueos debido a altos niveles de ansiedad o depresión. Los inhibidores por aislamiento, las que se producen por la permanencia prolongada en instituciones tuteladas, inhibiciones por motivos psicosociales, deteniendo el desarrollo por ambientes nocivos en donde hay escasez de estímulos culturales y sociedad intensa, siendo clásica el ejemplo de los llamados niños lobos. Y para finalizar, quiero hacer énfasis en la importancia de una buena salud mental. La salud mental es un motivo de nuestra atención y por muy buenas razones. Un cuerpo saludable previene ciertas enfermedades como afecciones cardíacas, diabetes y ayuda a mantener tu independencia mediante que envejeces. No obstante, la salud mental es igual de importante que la salud física y no hay que descuidarla. Incorporar ejercicios de destreza mental a una rutina diaria brindará beneficios de mente lúcida y un cuerpo saludable en los años que vienen por vivir. La salud mental implica mantener actitud mental y salud emocional en plena forma. No significa entrenarse de manera olímpica, matemáticas ni sobresalir en una evaluación de coeficiencia intelectual. Hemos llegado al final de este maravilloso clase de funciones mentales, así que bueno, por aquí me despido, su querida amiga Génesis Aguilera. Hasta la próxima.